Migala. Nosotros interpretamos esta realidad como la realidad porque pues aquí nacimos y esto es lo que nos enseñaron desde que somos chiquitos, pero ha habido otras realidades, otras maneras de interpretar el mundo. Entonces más allá de Quita tu pinche música, pendejo. menospreciar las otras interpretaciones del mundo y subestimarlas como invenciones de hombres primitivos, ignorantes, estaría bueno preguntarnos qué compartimos con ellas, aprender de tantas interpretaciones del mundo como podamos, ver a la realidad desde tantos ángulos como sea posible y ver qué cosas permanecen, porque solo así nos vamos a acercar a la realidad. De otro modo vamos a vivir en nuestro sueño colectivo sin habernos enterado de otras maneras de entender la realidad. Y algo que sí quería decir y que quería dejar bien claro es que no creo que haya una responsabilidad más importante como especie. No creo que tengamos otra cosa que hacer, porque si entendemos la realidad que vivimos hoy en día como una progresión gradual de complejidades que eventualmente nos dio a nosotros como un proceso, entonces este es nuestro trabajo en el universo, esto es nuestro proceso. Si nosotros no trabajamos en inventar nuevas interpretaciones del mundo que abran nuevas ventanas a la complejidad, entonces el universo se queda quieto. Si no actúa a través de nosotros, el universo se queda quieto. Pero como ustedes saben, el universo nunca se queda quieto, el universo siempre camina hacia su propia destrucción. Entonces, del mismo modo que los aztecas sacrificaban a sus prisioneros enemigos para que el sol siguiera saliendo, creo que el único modo de mantener al universo vivo es pues, seguir reinterpretándolo y abriéndole ventanas a la complejidad. Y esa es mi única conclusión. No, miren, el casarse con la idea de despreciar la creencia de Dios son la parte contraria de lo que critican en el sentido del dogma, ¿no? O sea, les molesta la existencia de la creencia en Dios, pero practican la no existencia en Dios como una religión. Entonces, a mí me gusta mucho esta idea de que cada quien puede formar su propia visión de Dios, y esa visión de Dios podemos compartirlas en algunos elementos, pero creo que la creencia en Dios está hilada al ser humano. Yo lo puedo decir abiertamente, cuando era más joven tenía ideas más raras con respecto a Dios, obviamente como ateo, recalcitrante, de esos molestos. Y creo que también parte importante, por eso decía al inicio el ejemplo de Calles, ¿no? Concluyendo con el ejemplo que di al inicio del ejemplo de Plutarco Elías Calles, de que estas creencias que tuvo mientras fue poderoso, de perseguir a los católicos y la guerra cristera y pues, matarlos, o sea, porque eso fue lo que hizo. Conforme iba envejeciendo y conforme se iba adentrando al mundo, a otro mundo que no era ese donde él era el que establecía, donde él no era Dios. O sea, Calles se enfrenta a un mundo donde él ya no era Dios, porque mientras él era Dios, no creía en Dios. Entonces, cuando se dio cuenta de su propia insignificancia como ser humano, Calles regresa a creer en Dios, ¿no? Después de todo el horror que generó. Entonces, es interesante cómo conforme vamos envejeciendo, y no solamente lo digo por mis experiencias, sino lo he visto en varios casos, conforme vamos envejeciendo, la cercanía con Dios, o por lo menos la idea que nos queremos hacer de Dios, es más presente, es mucho más presente. Entonces, sí es una cuestión de un proceso que se va construyendo con el tiempo, la aceptación de la creencia en Dios o la forma en la que entendemos a Dios se va transformando y se va a transformar. Y probablemente muchos de los que están ahí en el chat bien indignados por este podcast, nos vemos en unos 20 años, muchachos, 20, 30 años, y quiero ver cuál es su visión de Dios en 20 o 30 años.
Eso sería bien interesante verlo. Y ya. Hombre, güey, qué retador. Estoy sintiendo miedo. Tengo miedo, Santo. Me acabas, Si Dios quiere. me acabas de perturbar. Si Dios quiere, exactamente. No, yo solamente no creyente, pero me parece divino el mundo. Y la idea de Dios me agrada mucho. Como dice López Velarde, gusto del cristianismo, porque el rabí es poeta. Me parece también una idea muy poética a veces. No puedo tolerar el pensamiento, los actos malvados, los actos inmorales. Y no los puedo tolerar, mucho menos justificados a partir de pensamientos religiosos. O sea, inaceptable, ¿no? Bajo ninguna circunstancia lo puedo tolerar. Quisiera concluir, me gustaría que Dios existiera, sería sumamente divertido. Que Dios fuera... Porque a nosotros decimos, ok, Dios existe, pero es discreto, no se mete tanto, te deja actuar. ¿Existe o no existe? Y si existe, ¿por qué no está tan presente, no? Me gustaría mucho un mundo donde Dios estuviera sumamente presente, ¿no? Sales y abres la ventana y dices, ¡ay, hola Dios! Y Dios ahí, qué bolillo. ¿Qué pedo, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tranza? Pero imagínate que Dios existiera, verga, qué mundo tan distópico sería, qué alucin. Que Dios existiera y estuviera, hola Dios, Otra vez te la jalaste. Otra vez, maldita maldición, ¿Qué ¿cómo te lo dije? supiste, Dios? Porque lo Sí. estoy viendo todo. Sería alucinante eso. Pero, o sea, como dice Rilke, no podríamos soportar la voz de Dios. Si Dios existiera, nos destruiría, nos despedazaría su voz. No soportaríamos ese conflicto. Es como si llegaran los aliens, güey, o si de repente Dios existiera. ¿Cómo se sentiría? O sea, caería de miedo. De verdad, me moriría de pinche miedo. Y todos los seres humanos transformaría nuestra realidad de una manera delirante, el asunto de que Dios existiera. Pero, o sea, no podemos soportar la voz de Dios, pero dice Rilke, pero escucha el soplo. No podemos negar, no podemos dejar de querer sentir que eso viene de algo. Eso también es muy poético, es muy lindo. O sea, es linda esa esperanza, esa inocencia del ser humano de decir, bueno, hay algo más. De decir, es que hay un creador, hay un todopoderoso. Y recuerdo, ¿no? La maravillosa frase de Lavín Cerda. Le dice, ¿para qué sirven las moscas, amada mía? Para mantener la boca cerrada, divino maestro, y escuchar el zumbido de Dios. Es divertidísimo, ¿no? ¿Sabes de qué? Ahí, ¿Sabes de qué ya no hablamos? De estas dos reducciones de... Estas dos fórmulas contrarias acerca de si deberíamos creer o no. El segundo mejor Pascal de la historia, Blaise Pascal, hizo esta tablita en la que decía, mira, hay de dos sopas, y luego hay de dos sopas. Puedes creer o no creer, y puede haber un dios o no haber un dios. Entonces vamos a ver esto con ojos de apostador. Si crees y hay un dios, entonces te vas al cielo. Si crees y no hay un dios, pues nomás te mueres. Si no crees y hay un dios, pues nomás te vas al infierno. Entonces, si no crees, pero no hay un dios, pues también te mueres. Entonces, en esta cuadrícula te das cuenta que el menor castigo y la mayor recompensa están del lado de creer. Entonces, si balanceamos nuestras posibilidades, es mejor probabilidad creer. Según el segundo mejor Pascal de la historia, que es Blaise Pascal. Pero, pues no creo que... Si existiera un dios, no creo que le puedas decir, pues mira, ya vi todas mis posibilidades y la posibilidad de creer, pues es la que me ofrece mejores beneficios. Entonces, buenas noticias, creo en ti. Por otro lado, Marco Aurelio, el emperador Marco Aurelio, decía, si existen dioses y son justos, pues no, él simplemente decía, vive una buena vida. Si existen dioses y son justos, pues no les va a importar si los adoraste o no. Si existen dioses y son injustos, pues entonces no vale la pena adorarlos. Y si no existen dioses en absoluto, pues de todos modos ya viviste una buena vida. Entonces, vivan una buena vida.